Vamos a tratar el tema de la segunda ley de Newton aplicado al peralte de una carretera. Un automóvil se traslada sobre una curva peraltada, considerando que tiende a derrapar, aquí hay una palabrita, considerando que tiende a derrapar hacia arriba. Derrapar quiere decir desviarse lateralmente de la dirección que está llevando el vehículo. Considerando que tiende a derrapar hacia arriba, su diagrama de cuerpo libre sería el mostrado a continuación. Vamos a desarrollar el diagrama de cuerpo libre. Aquí vamos a ubicar el peso. Vamos a ubicar el peso. Ahí está. Ahora la normal. La normal. Entonces, como dice que tiende a derrapar hacia arriba, la fricción tiene que ser hacia abajo. Vamos a colocar aquí la fuerza de fricción hacia abajo. Vamos, para hacer el análisis, a ubicar los ejes. Un eje horizontal. Ese va a ser el eje normal, el que apunta hacia el centro de curvatura. Y también un eje vertical. Vamos a ubicarlo por aquí, que le vamos a poner eje Y. Y luego hay que trasladar los ángulos para poder descomponer las fuerzas. Entonces vamos a ver ese tema de los ángulos. Vamos a necesitar trazar aquí la prolongación. Ahí está, la prolongación de esta recta donde está N, donde está la fuerza normal. Ahora vamos a ver los ángulos. Entonces aquí vamos a colocar el ángulo θ. Es el ángulo de inclinación. Entonces, como ahí es θ, en este triángulo rectángulo, esto de acá será 90 menos θ. De tal manera que este ángulo vuelve a ser θ. Debido a que esta línea punteada y el plano inclinado también forman 90 grados. Entonces acá es θ, acá es 90 menos θ, acá vuelve a ser θ. Luego tenemos aquí ángulos alternos internos. Este ángulo de aquí es alterno interno con este ángulo de aquí. Entonces vamos a colocar acá también θ. Y acá tenemos opuestos por el vértice. Este ángulo de aquí con este ángulo de aquí. Entonces vamos a colocar por aquí. También es θ. Y ahí ya podemos descomponer. Pero antes de hacer la descomposición, vamos a hacer un pequeño análisis. Dice, se observa que el automóvil se mantiene sobre la calzada sin derrapar gracias a qué fuerzas. Tenemos que el automóvil tiende a derrapar hacia arriba. Entonces, dos fuerzas son las que se oponen a esto. Una es la fuerza F, la fuerza de rozamiento. Y otra es la componente del peso. La componente del peso que está asociada al ángulo θ. ¿No? Son esas dos fuerzas que se oponen a que el automóvil se desvíe lateralmente hacia arriba. Entonces, se observa que el automóvil se mantiene sobre la calzada, es decir, sin derrapar, gracias a la fuerza de rozamiento,
lateral en sus neumáticos, la fuerza F y el ángulo de inclinación θ. Bien, entonces vamos a hacer el análisis de ese diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver. Vamos a aplicar en el eje Y, vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Aquí tenemos una fuerza hacia arriba, n coseno de θ. N coseno de θ. Vamos a colocar aquí. N coseno de θ. Y aquí tenemos F seno de θ. Hacia abajo sería menos F seno de θ. Sería aquí menos F seno de θ. ¿Qué más? Menos W igual a 0. Entonces acá habría que colocar menos W igual a 0. Menos W igual a 0. O simplemente esto igual a W. Al peso. Y esto vamos a llamarle una ecuación. Esto le vamos a llamar una ecuación 1, ¿no? Y después, sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, el eje normal sería igual a masa por aceleración normal. Entonces vamos a ver en el eje horizontal, acá sería n seno de θ. N seno de θ. Entonces vamos a colocar n seno de θ hacia la derecha, quiere decir positivo. Colocar aquí n seno de θ. ¿Qué más? F coseno de θ hacia la derecha también, más F coseno de θ. Más F coseno de θ. Es igual a masa, peso sobre gravedad. Aceleración normal, V cuadrado sobre radio de curvatura. Entonces aquí tenemos la ecuación número 2. Bien, entonces hay que hallar n y hay que hallar f. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es eliminar. Vamos a eliminar f. Vamos a eliminar f y calcular la fuerza n. Entonces aquí, cálculo de la fuerza n. Vamos a corregir el texto que está aquí. Sería cálculo de la fuerza n eliminando f. Bien, ¿cómo procedemos para eliminar f? Entonces, para eliminar f, tiene que haber aquí signos contrarios, que ya los hay, signos contrarios, y además tiene que haber el mismo coeficiente. Aquí está multiplicado por seno y acá por coseno. Entonces, ¿cómo hacemos? A toda la ecuación 1 la multiplicamos por coseno y a toda la ecuación 2 la multiplicamos por seno. Entonces, a toda la ecuación 1 la multiplicamos por coseno. Sería n coseno cuadrado de θ menos f seno de θ por coseno de θ es igual a w por coseno de θ. Vamos a escribirlo aquí. Entonces sería n por coseno cuadrado de θ menos f por seno de θ coseno de θ es igual a w por coseno de θ. Toda la primera ecuación multiplicada por coseno.
Y ahora toda la segunda ecuación multiplicada por seno sería n seno cuadrado de tita más f seno de tita coseno de tita es igual a todo esto por seno de tita. Entonces vamos a escribirlo. Sería n, vamos a colocarlo por acá, n seno cuadrado de tita más f seno de tita por coseno de tita es igual a todo eso que era masa por aceleración y por el seno de tita. Entonces ahora sí se puede eliminar f porque resulta que aquí hay un negativo, un positivo y tienen el mismo coeficiente. Entonces todo esto se va a eliminar al momento de sumar ambas ecuaciones. Entonces aquí me quedaría n, factor común, aquí el sumar, vamos a poner aquí un poquito más, ahí está, factor común sería seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita, pero eso ya sabemos que da igual a 1, entonces mejor vamos a hacerlo directamente, simplemente n, ¿no? Ya sabemos que sacando factor común, el otro factor da 1. Simplemente n igual a la suma de estos dos. Y aquí también se puede sacar un factor común w. Y acá sería w por v cuadrado sobre g rho. V cuadrado sobre g rho por seno de tita más coseno de tita. V cuadrado sobre g rho por seno de tita más coseno de tita. Entonces, esta es la ecuación de n. Vamos a ponerle 1. Vamos a ponerle 1 en romanos. Y esto lo vamos a reemplazar en la ecuación 1 en arábigos, ¿no? Para hallar f. Entonces vamos a colocar aquí vamos a colocar lo siguiente. Reemplazando 1 en romanos en 1 en arábigos. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a ver ambas ecuaciones. Entonces aquí, ya, vamos a reemplazar el n en esta expresión. Entonces vamos a dejarlo de la siguiente manera. Vamos a despejar f seno de tita. F seno de tita pasaría al segundo miembro, sería f seno de tita igual n coseno de tita menos w. Entonces quedaría de la siguiente manera. Quedaría que f seno de tita es igual a n coseno de tita menos w. ¿No? Y ahora sí, acá reemplazo el n. Reemplazo el n que habíamos hallado, entonces aquí vamos a aprovechar el espacio. F seno de tita es igual a n. N es todo esto. N es todo esto. Y multiplicado por el coseno de tita. Entonces sería, vamos a sacar el factor común w. Es, ojalá alcance, w, abre corchete, por todo este factor. Y este factor multiplicado por el coseno, aquí. Entonces aquí sería v cuadrado sobre g rho seno por coseno. V cuadrado sobre g rho seno por coseno.
V cuadrado sobre G rho seno por coseno. Más coseno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita, y todo esto menos W. Pero aquí este W ya, acá también hay un factor común, entonces simplemente lo voy a colocar de la siguiente manera ya. Aquí mejor vamos colocando simplemente menos 1, ¿no? Y acá tengo algo conocido, tengo que el coseno cuadrado de tita menos 1. El coseno cuadrado de tita menos 1 es menos seno cuadrado de tita. Entonces vamos, aquí sería f seno de tita es igual a w v cuadrado sobre g rho seno de tita por coseno de tita menos seno cuadrado de tita. Entonces ahí se puede simplificar seno de tita. Y queda lo siguiente, queda que f es igual a w sobre v cuadrado sobre g rho por coseno de tita menos seno de tita. Y esa es la expresión del rozamiento. Esa es la número 2. Bien, ya tenemos la expresión tanto de la fuerza normal como de la fuerza F, fuerza de fricción o rozamiento. Dice, si se diseña la carretera de manera que no sea necesario el rozamiento para que los automóviles circulen la curva sin derrapar. ¿No? Claro, porque habíamos dicho que el automóvil no derrapa gracias a dos cosas. El automóvil no derrapa gracias a la fuerza de rozamiento y gracias a el ángulo de inclinación. Pero para diseñar la carretera vamos a asumir que la fuerza de rozamiento no colabora. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a asumir que solamente me está ayudando el peralte nada más, es decir, que la fuerza de rozamiento es 0. Y esto se reemplaza en la ecuación 2 que habíamos. Aquí esto tiene que ser igual a 0. Entonces, para que F sea 0, W es el peso, no puede ser 0. Entonces, esto tiene que ser 0. Entonces, esto tiene que ser 0. Vamos a hacer que eso sea 0. Sería F cuadrado sobre rho G por coseno de tita menos seno de tita es igual a 0. Aunque ya podemos el seno de tita pasarlo directamente aquí. Es igual a seno de tita. Y es más, el coseno de tita pasa a dividir. El coseno de tita, vamos a, aquí pasará a dividir. Coseno de tita, pero seno de tita
entre coseno de tita es tangente de tita. Por lo tanto, tendríamos que v cuadrado es igual a g rho tangente de tita. G rho, vamos a colocarlo de la siguiente manera. G rho por tangente de tita. Esta velocidad, ¿no? Porque aquí va a salir, si sacamos raíz cuadrada, aquí y raíz cuadrada aquí, va a salir una velocidad de diseño, es decir, una velocidad hallada de tal manera que f es igual a 0. Para el diseño hemos hecho que la fuerza de fricción o rozamiento no colabore. Entonces aquí tenemos una velocidad de diseño, haciendo que la fuerza de rozamiento no colabore, ¿no? en mantener al automóvil en la calzada. Entonces la velocidad de diseño va a ser igual a la raíz cuadrada de g rho por tangente de tita. Considere ahora que el automóvil tiende a derrapar hacia abajo. Su diagrama de cuerpo libre sería el mostrado a continuación. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre en el caso de que el automóvil tiende a derrapar hacia abajo. De la misma manera que en el caso anterior colocamos el peso. Vamos a colocar la normal y en este caso el automóvil tiende a derrapar hacia abajo. Quiere decir que la fricción va a ser hacia arriba. Colocamos los ejes horizontal y vertical. Vamos a colocar por aquí eje horizontal N, eje vertical, vamos a aquí es necesario, ¿no?, la prolongación y aquí también es necesaria la prolongación. Ahí está. La prolongación de la horizontal. Los ángulos, ¿cómo serían? Este ángulo es tita y este ángulo, alternos internos, este ángulo también es tita. Acá es tita, acá es 90 menos tita y acá vuelve a ser tita. Opuestos por el vértice, aquí también es tita. Eso sería. Y bueno, se resuelven, ¿no? Se hace el mismo procedimiento, y se halla N y F. En este caso, hay una pequeña diferencia nomás que se obtiene. Voy a escribir simplemente las ecuaciones, ¿no? Acá hay que recordar que se aplica sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y se aplica sumatoria de fuerzas en la dirección normal, masa por aceleración normal. Aplicando todo eso, se va a obtener lo siguiente. Ya lo voy a copiar directamente. Se obtiene un valor de n. Un valor de n es igual a w por coseno de tita v cuadrado sobre g rho por seno de tita. Esto de acá lo voy a llamar la ecuación 3. ¿No? Y se obtiene
Estamos en el caso de que el automóvil tiende a derrapar hacia abajo. Si tiene una fuerza F igual a W, hay una pequeña diferencia nomás. Si hacen la comparación, W por seno de tita menos coseno de tita. Y esta sería la ecuación número 4. Faltaría ver, hay dos velocidades más, hemos hallado la velocidad de diseño. Faltaría ver también, hay una velocidad máxima y una velocidad mínima. Entonces, en ese rango de velocidades, el automóvil circula la vía sin problemas, ¿no? Una velocidad máxima y mínima, pero si sobrepasa la máxima, comienza a derrapar. Y si también se mueve a una velocidad inferior a la mínima, o sea, si se sale de ese intervalo, también derrapa. Eso ya lo veremos en el siguiente video. Muchas gracias.